José Félix Lafouri no solo anunció su salida política, anunció su regreso a casa. En una entrevista que marca un punto de quiebre, confirmó oficialmente su llegada al Movimiento Salvación Nacional, el proyecto fundado por Álvaro Gómez Hurtado y hoy liderado por Enrique Gómez Martínez. Pero lo más llamativo no es solo su retorno, es la definición política que hace sin titubeos. Lafouri dejó claro que votará por Salvación Nacional y respaldará de manera directa a Abelardo de la Espriella. No es una simpatía pasajera, es una decisión estratégica. Con esto, se consolida un bloque político que empieza a tomar forma dentro del espectro conservador, con estructura partidista, identidad histórica y una figura visible que genera alto impacto mediático. No es simplemente un cambio de camiseta, es una toma de posición que puede redefinir alianzas y liderazgos en el escenario electoral que se avecina. Sí, doctor Lafouri, en las últimas horas, a raíz de su renuncia al Centro Democrático, ¿qué le dijo su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, de esa decisión? Y también quisiera saber ella qué le dijo del hecho de que usted va a terminar en Salvación Nacional, que es el partido que apoya a Abelardo de la Espriella, es decir, usted va a terminar apoyando también a Abelardo de la Espriella. ¿Qué le expresó María Fernanda Cabal de ello? Mire, María Fernanda Cabal ha tenido siempre una conducta absolutamente clara. Incluso Abelardo hoy usa una expresión cuando a María Fernanda se le cuestiona por qué es de extrema derecha. Dice, no, yo soy de extrema coherencia. María Fernanda es una senadora de Centro Democrático, elegida además con más de 200.000 votos, lo que le significó arrastrar en la lista del Senado a más de un senador. No se olvide que el partido pasó de 19 a 13 senadores. Por consiguiente, ella tiene una obligación. Primero, política con el partido. Segundo, legal. Y tercero, tiene una obligación, que así la veo yo, con Paloma Valencia, porque cuando el presidente Uribe dijo en días previos de la encuesta que la encuestadora debía de elegir 2 de 3, las 3, Paola, Paloma y María Fernanda, firmaron una carta que se la dijeron a Gabriel diciéndole, no, mira, una. Y quienes no quedemos, vamos a acompañar a la que finalmente resulte ganadora en la encuesta. A mí me parece que María Fernanda tiene, esta es mi opinión, una obligación de palabra ética con Paloma Valencia, obligación que yo no tengo. Por eso yo sí voy a acompañar a Salvación Nacional, no solo votando por las listas de Salvación Nacional, especialmente al Senado, sino también acompañando a Abelardo de la Espriella como candidato de Salvación Nacional en esta contienda. Es decir, yo me aparto completamente de Centro Democrático. María Fernanda tendrá una obligación con Centro Democrático hasta el 20 de julio, porque lo que solicitamos, que fue la decisión del partido, no se dio. Y no se dio no porque el partido haya manifestado formalmente eso, sino porque extraoficialmente nos hicieron llegar la información la semana pasada de que el partido no iba a considerar esa alternativa. José Félix Lafouri no dejó espacio para interpretaciones cuando habló de su decisión electoral. Más allá de afinidades personales, su postura parte de una lectura política del momento que vive el país. Para él, el escenario actual exige definiciones claras, liderazgos firmes y una línea ideológica sin titubeos. Su respaldo se enmarca dentro de su regreso a Salvación Nacional, un movimiento que reivindica principios doctrinales y coherencia histórica. En ese contexto, su decisión no es aislada ni improvisada, responde a una visión estratégica sobre qué tipo de liderazgo debe representar al sector conservador en esta coyuntura. Lafouri entiende que el debate no es solo electoral, sino de rumbo institucional. Por eso su voto se convierte en una señal política. No es simplemente apoyar a un candidato, es respaldar una forma de enfrentar la discusión pública, de asumir la confrontación política y de proyectar carácter frente a los desafíos actuales. Ahora escuchemos sus propias palabras. Doctor José Félix, a ver, entonces usted ya está confirmando que termina apoyando a Abelardo de la Espriella, el candidato presidencial. ¿Por qué va a votar por Abelardo? A ver, yo he sido alvarista, ¿no? Yo creo que el país debe saber que mi papá fue senador en el 58 con Álvaro Gómez, cuando regresó la democracia después de la dictadura de Rojas Pinilla. Y cuando yo llegué a la universidad en el año 73, era la campaña de Álvaro Gómez. Mi papá era senador de Álvaro Gómez.
ya había muerto Lauría, y en consecuencia toda mi vida he estado en esa casa, desde el punto de vista conceptual, ideológico. Aún más, en el 89, cuando Álvaro Gómez se apartó de la decisión de la Convención Conservadora que había elegido como candidato a un gran personaje de la vida política, que fue Rodrigo Lloreda, nosotros terminamos constituyendo Salvación Nacional y apostándole a la candidatura de Álvaro Gómez en el año 90. Debo decirle una cosa, el día que Álvaro Gómez dijo eso, 4 horas después, yo estaba con el doctor Gómez, con Rodrigo Marín y con 2 o 3 personas más para empezar a construir esa alternativa política que fue la propuesta del gran acuerdo sobre lo fundamental. Yo entiendo que Abelardo coincide con eso. Además, debo decirlo con toda franqueza, buena parte de lo que fue el gobierno del presidente Uribe, y nunca hablaré nada que no sea a favor de ese gobierno, que le restableció al país la oportunidad de ser un país con una perspectiva de futuro importante. Hablar de Álvaro Gómez Hurtado es hablar de carácter, de coherencia y de una visión política cimentada en principios sólidos. Representaba la defensa del orden institucional como columna vertebral de la democracia, convencido de que sin reglas claras no hay libertad verdadera. Para él, la autoridad no era autoritarismo, sino responsabilidad, y el poder no era privilegio, sino deber moral frente a la nación. Gómez creía en un Estado fuerte pero legítimo, capaz de garantizar seguridad y justicia, pero sometido siempre a la Constitución y al control ciudadano. Su discurso insistía en la necesidad de recuperar la ética pública, combatir la corrupción sin concesiones y reconstruir la confianza entre gobernantes y gobernados. Propuso lo que llamó el Acuerdo sobre lo Fundamental, una invitación a dejar de lado intereses partidistas para concentrarse en los pilares esenciales del país. No era un político de conveniencias momentáneas. Defendía la coherencia doctrinal incluso cuando eso significaba ir contra la corriente. Más que un líder conservador, fue un referente de disciplina intelectual, firmeza institucional y compromiso profundo con el interés nacional. En buena parte, ese gobierno se hizo con las viejas tesis que planteó Álvaro Gómez en el año 74, cuando lo acusaron de desarrollismo. Y fíjese que cuando usted mira el tema de seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social, busque los elementos de la propuesta de Álvaro Gómez en el 74 y revise usted lo que es los 5 puntos del acuerdo sobre lo fundamental. Ahí está. Entonces, desde el punto de vista conceptual, yo estoy tranquilo. Estuve tranquilo cuando fundamos Centro Democrático y estoy tranquilo cuando regreso a Salvación Nacional, porque le garantizo que usted no encuentra una columna mía en los últimos 30 o 40 años que eventualmente haya cambiado de postura desde el punto de vista ideológico, doctrinario, desde el punto de vista de mis convicciones. Lo que no me gustó fueron las formas. Construimos un partido que supuestamente debía ser administrado, gobernado, por unos estatutos que no se cumplen, porque hay una casta. Y esa casta hay que ponerla de presente al país, para que el país entienda que a veces el presidente Uribe ni siquiera toma decisiones, permite que tomen decisiones, las tolera, pero cuando tú eres jefe, cuando tú eres el fundador, y si las cosas no van en el camino correcto, también tienes que dejar que funcionen así. Lo que hemos visto no es un simple anuncio político, es una definición de postura. José Félix Lafauri no solo habló de una candidatura, habló de principios, de identidad y de rumbo. Su respaldo dentro de Salvación Nacional marca una línea clara dentro del debate actual: coherencia doctrinal, liderazgo firme y una visión estructurada de país. En un escenario donde muchas decisiones parecen moverse por cálculo, aquí lo que se proyecta es convicción, y eso, guste o no, tiene peso en la conversación pública. La política no se trata únicamente de nombres, sino de lo que representan y del mensaje que envían. Ahora la pregunta queda abierta para ustedes. ¿Creen que este movimiento puede consolidarse como una fuerza real? ¿O estamos ante una reconfiguración pasajera? Los leo en los comentarios. Si este análisis te aportó contexto y claridad, dale like, suscríbete al canal y compártelo para que más personas puedan entender lo que está pasando. Aquí seguimos analizando la política sin rodeos.